Mi nombre es Fabián, formo parte de este grupo de puertorriqueños que hemos venido aquí a Guayaquil, Ecuador, a traerte un mensaje del Señor, un mensaje de salvación, un mensaje que ha impactado la vida de cada uno de nosotros. Y aquí tenemos varios ejemplos de lo que hace el poder del Evangelio. Me gustaría, por favor, ir al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Pero antes de comenzar a leer, hay dos cosas que son importantes nombrar. Y es el autor del libro y lo que estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas. Muchos conocemos a Pablo. Nosotros que leemos la palabra del Señor, y hasta los que no la leen mucho, saben este gran discípulo que escribió varias cartas a diferentes iglesias, que de cierta manera nos puso cómo es el evangelio moderno, hablando por ejemplo la carta de Romanos, dándonos ejemplos de cómo un cristiano debe comportarse y debe ser. Pero antes de ser el coloso Pablo, este hombre era un poco diferente. No era un gran hombre de Dios. Era un hombre que perseguía a los cristianos. Era un hombre que su trabajo era asegurarse que la palabra no se predicara. Los perseguía para donde quiera que iban. ¿Por qué es tan impactante la historia de Pablo? Es porque aquel que perseguía a los cristianos con tanto afán se convirtió en el soldado más grande en el Nuevo Testamento. Aquel hombre que llamaba a los cristianos mentirosos, que probablemente los mataba, fue el hombre que escribió la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento. Fue un hombre que trajo un evangelio poderoso que cautivó y cambió a miles de personas. Ahora, ¿qué sucedía en la iglesia de Gálatas? La iglesia de Gálatas estaban trayendo mensajes que no iban acorde a lo que Pablo le estaba hablando. Mensajes que traían confusión a la iglesia. Mensajes que iban completamente en contra de lo que Pablo hablaba. Leamos en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Comenzando: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Diferente es la palabra clave en el primer versículo, porque sabemos que había una pelea grande entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchas personas se mantenían amarrados a las viejas costumbres de la circuncisión, no sé si es la palabra bien, circuncisión, del sacrificio de los animales. Pero Pablo dice que esto ya no es necesario, porque hay un evangelio diferente, donde ya la ley no es la que nos juzga, sino es la gracia de Dios. Continuamos leyendo. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa algo que Dios repudia. Dios no le agrada. Hermano, nosotros hemos llegado aquí a predicarte un evangelio, el evangelio verdadero. No un evangelio que está amarrado a religión, no un evangelio que está amarrado a dogmas, sino un evangelio cristocéntrico, en donde Cristo sana, salva, bautiza y viene. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica
evangelio diferente del que habéis recibido sea anatema. Y la exclamación grande de estos versículos es el 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Si hacemos una pausa en esa primera pregunta, es extremadamente sorprendente el punto que Pablo trae en ese versículo. ¿Por qué? La gente, como en el momento de Gálatas, la gente religiosa utilizaba el Antiguo Testamento y las antiguas costumbres para mantener la gente aguantada, para que el Evangelio sirviera a su propio propósito. Ajustar el Evangelio a mis necesidades, a lo que yo quiero. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué hace el Evangelio? El Evangelio provoca a hombres y mujeres dejar todo atrás, dejar sus vidas, sus estudios, sus trabajos, su familia, sus seres amados en una isla y ir a otro país a decirte que Cristo es la esperanza, que no hay otro producto mejor que Cristo. Todo lo que te ofrezcan que no sea Él no sirve, es solo algo momentáneo. Seguimos. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no seré siervo de Dios. Quiero hacer una pequeña comparación con el libro de Romanos. En el Romano hay uno de los capítulos que habla de cómo Cristo vive en nosotros y cómo a través de la crucifixión nosotros recibimos una transformación. Una transformación que cambia completamente quién tú eres. En donde tú dejas de ser tú para que Cristo sea en ti. Permítame explicarles un poco mejor. Cuando yo acepto a Cristo y yo reconozco a Cristo como mi único Salvador, ya no soy yo quien reina en mí, sino Cristo el que reina en mi vida. ¿Sabes todavía qué quiere decir eso? Que el hombre que usted era antes o la mujer que usted era antes ya no lo son. Si usted antes era un abusador, ya no lo es. Si usted era un alcohólico, ya no lo es. Si usted era un drogadicto, ya no lo es. Porque es que Cristo llena todas las necesidades. Y cuando yo estoy lleno de Cristo, no hay espacio para ninguna otra cosa. Eso es, hermano, el verdadero evangelio. ¿Por qué Pablo habla de esto? Porque Pablo es un ejemplo viviente de lo que el evangelio puede hacer en un ser humano. ¿Quién se hubiera pensado que este hombre que perseguía y que mataba a los cristianos iba a ser un predicador de poder? Un predicador que trajo revolución, un predicador que trajo una palabra nueva, una palabra diferente. Porque es que, hermano, usted y yo que creemos en Cristo tenemos que ser diferentes. Como que no escucho eso. Usted y yo que le servimos al Señor tenemos que ser diferentes. Porque usted y yo somos lámparas que alumbramos el camino. ¿Usted lo cree? Pues diga amén. Vayámonos un poco más adelante al capítulo 3. Pablo continúa en el capítulo 1 hablando de que este evangelio no se lo presentó hombre ni carne, sino se lo presentó el Todopoderoso. Un evangelio completamente hecho para cambiar. El capítulo 3, versículo 1 dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó
para no obedecer la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente ante vosotros como crucificado. En el buen puertorriqueño, en arroz y habichuela, nosotros que conocemos el gran sacrificio que hizo Jesucristo por ti y por mí, ¿cómo podemos confundirnos? ¿Cómo nosotros que hemos conocido la verdad podemos alejar nuestra mirada del que transformó nuestra vida? De aquel que siendo santo, siendo Dios, lo dio todo por ti y por mí. Y un madero fue testigo de su sacrificio. Una cruz cubierta en sangre fue necesario para que usted y yo fuéramos redimidos. Y yo jamás podré pagarle a Dios y a Jesucristo, perdóneme, por tal sacrificio. Nada que yo haga podrá jamás cubrir esa deuda. Pero ¿sabe qué? Le diré a otro lo que Cristo hizo en mí. Le diré a otro cómo me transformó. E iré por las calles de un país predicándole a todo el que vea que Cristo es la solución. Y el último versículo que les leeré, que es el más que me gusta del libro de Gálatas. Esto solo quiero saber de vosotros. Les pregunto, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír en fe? ¿Por qué me fascina tanto este versículo? Para que Dios obre y transforme en mí, es menester que nosotros lo aceptemos como nuestro único y exclusivo Salvador, ¿verdad? Y cuando nosotros lo aceptamos, nosotros estamos dando un paso de fe. Pero para que esa fe aparezca, usted y yo primero tenemos que oír con fe. O sea que que cuando nosotros le predicamos a otro, en usted y en mí tiene que haber una diferencia, tiene que haber una luz. Quizás se pregunta, Fabián, ¿por qué me dices todo esto? La condición actual del Ecuador, el culpable es la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando la iglesia hace el trabajo que corresponde y da un mensaje de salvación, donde Cristo es la solución, Cristo lo llena todo, el ser humano es cambiado, el ser humano es transformado. Lo que pasa, hermano, que muchas personas dicen amar a Dios, pero no lo aman. Piensan que estar sentado en la banca de una iglesia, dar 3 patas al suelo y gritar gloria a Dios, te hace un cristiano, te hace un siervo del Altísimo. Sin embargo, cuando llegan a sus casas, son un hombre y una mujer completamente diferentes. Y eso no es el Evangelio de Dios. No, hermano. Porque yo digo esto con certeza. Todos fallamos, muy cierto. Todos nos equivocamos, cierto también. Pero yo vivo como una mujer que lo que dice en el altar lo vive en su casa. Que si me dice, Fabián, esto es malo en la iglesia, esto es malo en tu casa. Y el pecado, hermano, no se le pasa la mano. El pecado, tú no le dices a la gente, ay bendito, Dios mío, falló. No. Nuestro Dios es santo. ¿No usted cómo entendió esto? Nuestro Dios es santo. Antes de amor, Dios es santo. 3 veces santo. Y si nosotros queremos acercarnos a Dios, hermano, y queremos verdaderamente tener una relación con Él, es menester que nosotros
dicen Romanos, muramos un poco. Dejemos nosotros de vivir para que Él sea. Hermano, yo no sé en esta noche cómo quizás esté su vida con el Señor. Quizás usted me dirá, bien, por encima. Bien, tú estás tranquilo, yo estoy bien con eso mucho. La palabra que escucho mucho es, tú estás bien, tranquilo. Hermano, permítame decirle algo desde el fondo de mi corazón. Cuando mi vida está consona con Dios, hay un gozo en mí que no se puede explicar. Cuando usted yo le pregunto, ¿cómo está su vida con Dios? Su oración tiene que ser, estoy bien. No puedo estar más seguro que mi Salvador vive en mí. Porque usted está completamente seguro del producto que usted ha aceptado. Ahora, hermano que está aquí, que quizás en un momento le creíste al Señor, que quizás en un momento estuviste en los caminos de Dios y te apartaste, sea por la razón que sea. Si la iglesia le ha provocado a usted cualquier tipo de daño, cualquier tipo de ofensa que nosotros, los seres humanos, porque Dios no ofende, los seres humanos te hemos hecho, yo le quiero pedir a usted en nombre de toda la iglesia de Ecuador, de Puerto Rico, de América y del mundo entero, perdón. Que nos perdone si en algún momento hemos cometido alguna ofensa. Pero esta noche el Señor la ha separado para ti. Una noche diferente. Y yo quiero que usted en esta noche reciba lo que a mí y a todos estos hombres y mujeres del Señor nos hizo bien. Sí. En esta noche, hermano, quiero hacerte solamente una pregunta, una nada más. Esta pregunta es la pregunta más importante que te pueden hacer en tu vida. Mira qué sencilla es. ¿Cómo está tu vida con el Señor? Si usted por un momento tuvo que pensar la respuesta de esa pregunta, para ti es este llamado. Porque nosotros no vinimos aquí a juzgar, ni a criticar, ni a marginar, sino vinimos a buscar a aquellos que estaban perdidos. Vinimos a ir por las carreteras y predicar la palabra de Dios. Y vinimos a decirte a ti, Ecuador, que hay esperanza. Que Cristo te ama. Y que tu vida costó un precio alto. Santo. Un precio de sangre. Un hombre perfecto tuvo que morir en una cruz para que usted y yo alcanzáramos la salvación. Y me gustaría contarles algo bien corto. Yo soy nacido y criado en la iglesia. Yo he tenido el privilegio de nacer en una cuna santa, rodeado de hombres y mujeres extraordinarios. Hombres y mujeres que están dispuestos a pararse en la brecha, discúlpenme, por lo que creen. Ahora, no toda mi familia tuvo la misma dicha que yo. El pastor que fundó la iglesia actual en Bayamón, el pastor Rafael Torres Ortega, tiene 4 nietos mayores: Sheryl Andrea,
Este servidor que les habla, Alfonso Darío Peña Torres y Dafna Llamas. De los 4 sobrinos mayores, el único que le sirvió al Señor y básicamente estuvo toda su vida en la iglesia fui yo. No fue fácil. Y por mucho tiempo el Señor, en mi soledad, yo le cuestionaba por qué mi hermana y mis primos no te sirven. ¿Por qué yo tengo que ser el único que esté en la iglesia mientras todos ellos viven una vida sin control, una vida en el pecado? Y en secreto yo lloré mucho por ellos. Se lo digo y me da sentimiento, porque ese sentir que uno siente es tan frustrante, ese sentir de impotencia. Y yo pensaba que con mi obra y con mis actos, mi hermana y mis primos iban a ser salvos. Yo no podía estar más erróneo, porque a pesar de que yo puedo ser el mejor cristiano, solo Dios, que está en lo alto, puede hacer un milagro en sus vidas. Y pasaron los años y yo no veía nada diferente. Fabián, ¿qué quieres decir con esta historia? ¿Cuál es el punto de esta historia? Mi hermana se convirtió al Señor. Hermano, eso merece un aplauso. Usted no sabe lo grande que es ese milagro. Mi hermana se convirtió y fue transformada por Cristo. Mi hermana pasó muchas cosas difíciles y estaba muy resentida, pero ¿saben qué? Cristo todo lo puede. Mi hermana le sirve al Señor. Inclusive mi primo Alfonso, que se encuentra aquí entre ustedes hablándole de Cristo, también le sirve al Señor. Dios lo sacó de los vicios y lo trajo a los caminos del Señor. ¿Y saben quién hace eso? Cristo. Y si lo hizo con su vida, ¿qué impide que lo haga con la de usted? Hermano, le doy 10 segundos más. Venga el Señor. Si todo lo he intentado, quiero psicólogo, médico, no sé qué otra cosa hay para ayudar a la persona, que no me viene nada a la mente, pero cualquier cosa que usted haya intentado, venga, denle una oportunidad a Dios. Si lo ha probado todo, si cualquier vicio lo ha intentado y todavía usted no sale de ese lugar oscuro, el Señor te extiende una mano amiga en esta noche para sacarte de ese estilo de vida, para darte esperanza. Al igual como hizo con el hijo pródigo, ponerte ropa limpia, anillo y llamarte hijo. A Dios no le importa cuán bajo tú has caído. A Dios solo le importa la decisión que usted tome en esta noche. Mano, venga, tiene 8 segundos. Denle una oportunidad al Señor, le quedan 5 segundos. Quedan 3 segundos. Venga, hermano, venga. Denle una oportunidad a Dios. Si no pierden nada, solo venir aquí a hacer una corta oración y usted verá lo que Dios hará en su vida. Le queda 1 segundo, hermano. No pierda esta oportunidad. Esta es la noche que hizo el Señor.